Hola, hoy vamos a hablar sobre la grasa corporal. Hemos hablado mucho sobre esto, hemos tenido varias charlas, hemos hablado del ayuno intermitente, que nos ayuda mucho a perder esa grasa, hemos hablado de cómo aumentar el metabolismo para perder esa grasa, pero aún así hay muchos de vosotros que todavía tenéis grasa corporal, pero acumulada, la grasa abdominal. De eso vamos a hablar hoy. En hombres, grasa abdominal, y en mujeres, grasa en caderas, piernas y muslos. Esa grasa tan rebelde, tan difícil de quitar, que creéis que es imposible, solo con operación, pues no, se puede hacer. Quiero que entendáis que es un conjunto de factores y un conjunto de cosas las que hay que hacer. Vamos a ver cómo funciona, por qué es tan difícil y vamos a ver qué se puede hacer. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, tenemos que entender que hay múltiples factores por los que la grasa se acumula en nuestro cuerpo. Y también tenemos que entender que no toda la grasa de diferentes zonas de nuestro cuerpo se comporta igual. En este caso concreto, la grasa abdominal o de las otras zonas difíciles se comporta de otra forma. Y eso es lo que vamos a ver primero. ¿Cómo se comporta esa grasa? ¿Por qué es tan difícil de quemar esa grasa? Porque es que aunque estemos en déficit, en algunos casos, aunque estemos en déficit calórico, incluso en ayunos intermitentes, en determinado tipo de dietas, incluso así hay casos en los que sigue habiendo acúmulo en esas zonas, acúmulo de grasa en esas zonas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Lo primero que tenemos que saber es que para quemar esa grasa tiene que liberarse de esas zonas, ir a sangre y pasar a células, porque la grasa se quema en unos orgánulos que tienen las células, que se llaman mitocondrias. Entonces, cuando más vascularizada sea una zona, más facilidad hay que esos ácidos grasos pasen a sangre y luego pasen a células y se puedan quemar. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que en estas zonas están poco vascularizadas, entonces hay poco paso de estos ácidos grasos a sangre. Ese es uno de los puntos por los que son zonas tan rebeldes. Y luego también la lipólisis en esa zona es mucho más lenta, es más difícil. Entonces vemos que no toda la grasa de nuestro cuerpo se comporta de la misma forma. Nosotros podemos estar haciendo alguna dieta, podemos estar haciendo ejercicio y eliminamos grasa antes de otras zonas que de esa zona en concreto. Por eso tenemos que trabajar más y tenemos que ver una serie de puntos que ahora veremos para que podamos perder grasa de ahí también. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué causas nos llevan a este acúmulo de grasa? Pues principalmente causas hormonales. Hay dos hormonas importantes que vamos a ver ahora. La insulina y el cortisol. Son dos hormonas que nos llevan a acumular esa grasa abdominal, que luego es tan difícil de quitar. Si nosotros controlamos la secreción de estas dos hormonas, controlamos esa grasa abdominal. Muy importante. La primera, la insulina. Vamos a ver. Cuando nosotros ingerimos alimentos, sobre todo hidratos de carbono, azúcares simples, también con proteínas y menos con grasa. Con grasa, nada. Cuando ingerimos hidratos de carbono, lo procesamos en la digestión y aumenta la glucosa en sangre. Entonces, esto lo detecta el páncreas y segrega insulina. ¿Para qué? La insulina lo que hace es pasar esa glucosa adentro de las células para que se pueda utilizar y se pueda obtener energía. Porque la glucosa por sí sola no puede pasar a células. Y la insulina ayuda a que esta glucosa pase a células. Bien, pero es que resulta que ese exceso de glucosa que no se ha utilizado se transforma en grasa y se acumula en esas zonas difíciles. Ese es un punto importante. Entonces, los hidratos de carbono y un exceso de hidratos de carbono nos lleva a un pico de glucosa, que nos lleva a un pico de insulina, que nos lleva a utilizar
solo glucosa para obtener energía y no tocar las grasas. Y encima el exceso se acumula, el exceso de glucosa se transforma en más grasa todavía. Así que un punto importante es controlar la insulina. ¿Cómo? Controlando la ingesta de hidratos de carbono. El cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando nosotros tenemos un estrés, esto provoca una liberación de cortisol. El cortisol lo que hace es aumentar la glucosa en sangre. Y estamos en el mismo caso que antes. La glucosa pasa a células porque hay un pico de insulina y el exceso se transforma en grasa. Engordamos, no perdemos grasa. Pero es que esa glucosa, que aumenta el cortisol en sangre, sale transformando aminoácidos, porque se pueden transformar aminoácidos en glucosa. Esos aminoácidos salen de las proteínas de la masa muscular. Entonces, estamos aumentando grasa a costa de perder músculo. Por lo tanto, estas dos hormonas hay que controlarlas. Muy importante, tenemos que controlar nuestro estrés para no liberar cortisol y que no nos ocurra todo esto. Y tenemos que controlar los hidratos de carbono para controlar esa insulina. ¿Cómo controlamos esa insulina? Evidentemente con la alimentación. Es importante hacer las menores comidas posibles. Me refiero al ayuno intermitente. Es una herramienta muy importante para controlar esa insulina y perder grasa. En el periodo de ayuno lo que estamos haciendo es relajar primero nuestro aparato digestivo. Eso va a reducir la inflamación, porque cuando hay inflamación no hay quema de grasa. Ese es el primer punto. Estamos liberando hormona de crecimiento, va a hacer que nuestra masa muscular aumente. Y gastamos las reservas de hidratos de carbono, de glucógeno en concreto, y eso va a hacer que el cuerpo tire de la quema de grasas para obtener energía. Pero este ayuno intermitente tiene que estar bien hecho. Ya hemos dicho lo que ocurre en el periodo de ayuno, pero cuando empezamos a comer es muy importante controlar lo que comemos. No podemos comer lo que nos dé la gana. Tenemos que contar calorías, necesitamos saber nuestro metabolismo basal, las calorías que vamos a consumir al día. Necesitamos también sumar la actividad que tenemos. Con todo eso sabremos lo que tenemos que comer, las calorías que tenemos que comer, pero tampoco es suficiente. Dentro de las calorías que tenemos que comer, tiene que ser una buena alimentación. Tenemos que tener proteína suficiente, que es la materia prima para construir masa muscular. Por mucho ejercicio que hagamos, y por mucho que hagamos, no vamos a construir músculo si no le metemos la materia prima. Estamos hablando de ingestas de proteína de unos 90 a 120 gramos diarios. También necesitamos comer muchas verduras. ¿Por qué? Porque son saciantes. ¿Por qué? Porque tienen vitaminas, porque tienen minerales. Hay una cosa muy importante. El cuerpo es muy inteligente y cuando el cuerpo nota que hay carencias de ciertos nutrientes, va a tender a acumular todo lo que pueda. Y entre todo este acúmulo también están las grasas. No vamos a quemar, vamos a acumular más. Se va a parar el proceso de lipólisis, de quema de grasas. Es muy importante nutrirse bien. Y luego, en cuanto a la ingesta de grasas, también es muy importante qué tipo de grasas. Sí que necesitamos grasas saturadas, grasas animales. Sí, pero también necesitamos las grasas insaturadas, los famosos omega 3, porque son de muy buena calidad, nos ayudan a mejorar nuestra salud y son antiinflamatorios, los omega 3. Pero ojo, hay que controlar los omega 6, porque los omega 6 son inflamatorios. Los omega 6 están en aceite de semillas, girasol, maíz, soja. Este tipo de aceites hay que eliminarlos, porque nos puede llevar a una inflamación. Y ya hemos dicho que si hay inflamación, se va a parar el proceso de lipólisis, de quema de grasas. Entonces, muy importante,
fuera azúcares, fuera hidratos de carbono rápidos. Esto lo digo porque, por ejemplo, las harinas refinadas. Las harinas refinadas son hidratos de carbono rápidos. Nos van a llevar a un aumento de glucosa en sangre y todo este proceso que hemos explicado. Al principio reducimos los hidratos de carbono al máximo y a partir de la tercera o cuarta semana sí que podemos empezar a introducir poquito a poco hidratos de carbono, pero lentos. Por ejemplo, en vez de tomar estas harinas refinadas, harinas integrales. Esto va a hacer que no tengamos tantos picos de glucosa. Por supuesto, acompañado de ejercicio y ejercicio de fuerza. En definitiva, lo que hay que eliminar son los alimentos con alto índice glucémico. Tenéis un montón de tablas en internet, si no encontráis me lo decís, que yo os paso tablas. Estos alimentos con alto índice glucémico hacen eso, aumentan mucho la glucosa en sangre y entramos en este proceso que hemos explicado antes. Así que evitar alimentos con alto índice glucémico. Importantísimo, dormir bien. Tenemos que dormir bien. Si no dormimos las horas suficientes, 7 o 8 horas al día, y un sueño reparador, vamos a conseguir otra vez liberar cortisol, aumento de glucosa en sangre y todo este proceso que hemos explicado antes. Engordaremos. No solo no vamos a quemar esa grasa, sino que vamos a acumular más. Pero es que además, durante el sueño se libera la hormona de crecimiento. Esto nos ayuda a construir músculo, por ejemplo. Ya sabemos que el músculo, necesitamos músculo. Cuanto más músculo, más vamos a quemar. El músculo consume mucha energía, quema mucho. Evidentemente, otra cosa que tenemos que hacer es evitar esos alimentos que nos sientan mal. Podemos tener intolerancias o simplemente sabemos que cierto alimento nos sienta mal. ¿Por qué? Pues porque nos provoca inflamación. Y mientras haya inflamación, ya sabemos que se para la quema de grasas. Tenemos que entender que en esas zonas rebeldes, que hemos hablado de la zona abdominal, en hombres, en mujeres en caderas, en piernas, en glúteos, en esas zonas no solo hay acúmulo de grasas, hay inflamación, hay acúmulo de líquidos, hay un montón de procesos que dificultan más esa pérdida de grasa. Entonces, si provocamos más inflamación, más difícil o prácticamente imposible va a ser quemar la grasa de esa zona. Será más fácil quemar la grasa de otras zonas, pero no de esas zonas. Así que es muy importante controlar este tipo de alimentos que nos hacen mal. Por supuesto, si tenemos una patología, por ejemplo una patología con el tiroides, tenemos que regularla. Una vez que regulemos nuestras hormonas tiroideas, nos será más fácil perder esa grasa de esas zonas rebeldes. Hay un punto muy importante, y estamos hablando de los ultraprocesados, por ejemplo, o cuando vamos a un restaurante. En estos casos no sabemos bien lo que estamos comiendo. Creemos que estamos comiendo algo que no lleva hidratos de carbono y muchas veces sí. Muchos alimentos ultraprocesados le han incorporado hidratos de carbono o grasas trans, que no nos interesan para nada. Las grasas trans, entre otras cosas, pueden provocarnos inflamación, van a empeorar nuestra salud, y los hidratos de carbono nos van a hacer pico de glucosa, pico de insulina y todo este proceso de que estamos hablando. Y como he dicho muchas veces, no tenemos más remedio. Yo sé que es un rollo hacerlo. No tenemos más remedio que contar calorías. Necesitamos calcular nuestro metabolismo basal. Esas calorías que consumimos al día, que nuestro cuerpo necesita al día para vivir. A eso le sumaremos la actividad que tenemos, el trabajo, si hacemos ejercicio, y todo eso nos va a dar el conjunto de calorías que necesitamos al día. Necesitamos saberlo. Y también tenemos que contar las calorías que ingerimos. Esos alimentos tenemos que contabilizarlos, porque necesitamos saber no solo las calorías que tienen esos alimentos que ingerimos, sino que
¿Qué tienen esos alimentos? ¿Cuánta cantidad de proteína? ¿Cuánta cantidad de grasa? ¿Cuánta cantidad de hidratos de carbono? Necesitamos saber todo eso para que realmente sepamos si estamos en buen camino o estamos en mal camino. A ojo no se calculan las cosas, nos podemos estar pasando de hidratos de carbono y entonces vamos a acumular más grasa. No tiene sentido no calcularlo. Con el tiempo aprenderéis a calcularlo mejor, pero al principio no tenemos más remedio que contabilizar calorías. Hacer ejercicio, muy importante. Ojo, tiene que ser ejercicio de fuerza, que es el que más músculo va a construir, y ya sabemos que el músculo quema mucha energía, necesita mucha energía. Pero claro, acompañado de ingesta de proteínas, esa materia prima que necesitamos para construir ese músculo. Porque ocurre que al construir ese músculo, al tener más músculo, van a aumentar la cantidad de mitocondrias en las células musculares. Y ya sabemos que en la mitocondria, que es ese orgánulo que tienen las células, ahí es donde se produce la lipólisis, la quema de grasas. Cuanta más mitocondrias tengamos, porque ha aumentado ese músculo, más grasa se va a quemar. Pero es que al aumentar este músculo, aumenta también la hormona de crecimiento, aumenta la testosterona. La hormona de crecimiento va a ayudar a construir más músculo. La testosterona quema muchísimo, quema muchísimo. Entonces aumenta mucho el metabolismo, nos va a ayudar a quemar grasa. Pero ojo, el ejercicio es muy importante y hemos hablado de ejercicio de fuerza, pero ocurre una cosa, no nos puede llevar a un estrés. A veces nos pasamos de hacer ejercicio y nos lleva a un estrés. Este estrés nos va a aumentar el cortisol, aumento de glucosa en sangre y ya la hemos liado otra vez. Así que es importante controlar este estrés, que el ejercicio nos suponga un beneficio, no un estrés, porque entonces tampoco quemaremos esa grasa abdominal. Como veis, son un montón de factores los que hay que tener en cuenta, pero si hacemos todo esto, os aseguro que esa grasa abdominal va a bajar. Necesitamos, como hemos dicho antes, nutrirnos bien, necesitamos minerales. El potasio, por ejemplo, va a ayudar a que baje esa glucosa en sangre y va a ayudar a que se queme grasa, así que es muy importante nutrirse. Y os recuerdo el ayuno intermitente. Os dejo aquí el enlace sobre el vídeo del ayuno intermitente para que le echéis un vistazo. Es una herramienta muy importante, nos va a controlar la insulina. El ayuno intermitente moviliza muchas grasas, moviliza mucho las grasas y aumenta la quema de grasas. Controla muy bien la insulina, porque picos de insulina ya sabemos que hace que pase la glucosa a células y entramos en el lío de no quemar grasas y acumular más grasas. Bien, pero también estos niveles altos de insulina hacen que retengamos más líquidos. Entonces es todo ese acúmulo que tenemos en esas zonas. Grasa, retención de líquidos, inflamación, todo eso va a hacer que se dificulte más la desaparición de esa grasa en esas zonas. Por eso es una herramienta muy importante el ayuno intermitente. Y luego en el momento que comemos, hay que controlar los hidratos de carbono, sobre todo al principio, cuando estamos empezando a hacer este ayuno intermitente o cuando decidimos eliminar esta grasa abdominal, que nos concienciamos en que tenemos que quitarnos esta grasa abdominal, al principio tenemos que controlar muchísimo estos hidratos de carbono, reducirlos al máximo, reducirlos. Esto nos va a ayudar un montón a quemar grasa. Luego, con el tiempo, estamos hablando de 3-4 semanas, y haciendo ejercicio de fuerza, podremos ir incorporando poco a poco hidratos de carbono. Ojo, lentos, con bajo índice glucémico, harinas integrales, por ejemplo. Ojo, miramos estas tablas de índice glucémico y vemos qué alimentos podemos comer, qué hidratos de carbono podemos comer que no nos lleven a picos altos de glucosa en sangre. Entonces, después de esas 3-4 semanas, vamos aumentando poco a poco estos hidratos de carbono lentos
y vamos haciendo ejercicio de fuerza. Y así conseguiremos construir músculo. Evidentemente, ingiriendo proteína de alta calidad y en cantidad suficiente. Como dijimos antes, entre 90 y 120 gramos diarios. Y grasas de calidad también. Estamos hablando de grasas saturadas necesitamos. Estamos hablando de omega 3. Por ejemplo, aguacates, por ejemplo, frutos secos, por ejemplo, pescados azules, aceite de oliva. Este tipo de alimentos, este tipo de grasas son las que necesitamos. Como hemos dicho antes, potasio. Necesitamos potasio. Necesitamos potasio en vegetales, apio, espinacas, pepino, está en cítricos, perejil tiene también potasio. En vegetales, los vegetales tienen muchísimo potasio. Tenemos que tener cantidad suficiente de potasio, nos va a hacer que controlemos esa glucosa en sangre, entre otras cosas. Hay una cosa que hacemos mal y nos puede llevar a enlentecer la quema de grasas en todas esas zonas, es la hidratación. Necesitamos hidratarnos mucho durante todo el día, sobre todo si estamos haciendo ayuno intermitente. Necesitamos hidratarnos, pero, ojo, una cosa importante, las digestiones no tienen que ser muy lentas. En el periodo de ingesta, esas digestiones no tienen que ser muy lentas porque nos puede llevar a problemas, ya que no quememos la grasa suficiente porque no hagamos buenas digestiones. Bien, sería interesante que no bebamos tanto en el momento que estamos comiendo, sino antes. Entonces, conclusiones. Para eliminar esa grasa tan rebelde, tan molesta, tan fea, esa grasa abdominal o esa grasa de caderas, esa grasa de piernas, de glúteos, para eliminar toda esa grasa necesitamos hacer un conjunto de cosas. Primero, nutrirnos bien. Si no nos nutrimos bien, el cuerpo va a detectar carencias. Y si el cuerpo detecta carencias, va a acumular más grasa. El cuerpo es listo y va a acumular para tener reservas. Dice, ojo, que aquí faltan cosas. Voy a acumular para evitar que me falten cosas. Punto importante. Segundo punto, hemos hablado de dos hormonas, insulina y cortisol. Controlar estas dos hormonas. Controlamos el cortisol controlando nuestro estrés y controlamos la insulina bajando los hidratos de carbono o haciendo ayuno intermitente, por ejemplo. Muy importante controlar estas dos cosas. Nutrirnos bien, controlar estas dos hormonas, dormir bien. Tenemos que dormir bien, porque si no dormimos las horas suficientes va a haber un aumento de cortisol también. Pero es que además, durante la noche, cuando dormimos, se libera hormona de crecimiento que nos va a ayudar, por ejemplo, a construir más músculo. Importante dormir bien. Hacer ejercicio intenso. Vamos a conseguir construir músculo, evidentemente ingiriendo proteína de alta calidad y en cantidad suficiente. Y ojo, que este ejercicio no nos lleva a estrés, porque si no, liberaremos cortisol. Muy importante. También hemos dicho, muy importante, controlar nuestra inflamación. La inflamación nos lleva a paralizar el proceso de lipólisis, de esta quema de grasas. Y más todavía, paralizar en estas zonas tan rebeldes. Y muy importante, tenemos que tener un control de todas las sustancias que ingerimos. Con esto me refiero a que si estamos comiendo carne de calidad. Estamos comiendo carne de calidad. Que no estemos comiendo un alimento que está procesado, que no sabemos lo que tiene dentro. Es posible que le hayan añadido hasta hidratos de carbono. Por ejemplo, un embutido. Hay embutidos que tienen fécula de patata, que tienen ciertos hidratos de carbono no interesantes, tienen azúcares también. Necesitamos controlar lo que comemos. Es muy importante, porque creemos que estamos comiendo bien, creemos que estamos bajando los hidratos de carbono y a veces no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque tenemos un descontrol sobre los alimentos que estamos comiendo. Es muy importante. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita
para que YouTube os notifique todos los vídeos que vayamos sacando. Me ayudaríais mucho si compartieseis estos vídeos en las redes sociales. Os pueden surgir muchas dudas sobre todo esto. Consultármelo en comentarios. No os preocupéis, si tenéis alguna sugerencia sobre un vídeo, me lo decís en comentarios. O cualquier otro tema, da igual, en cualquier vídeo que veáis mío, me hacéis ese comentario sobre, aunque sea otro tema, yo os voy a responder encantado. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.